Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Decidir aplicar a una beca en otro país, pues no es una tarea sencilla, implica un montón de cosas. En ese sentido, y con las experiencias que he tenido, creo que he logrado recopilar algunos consejos, algunas ideas o tips, como lo plasmo en esta ocasión, que podrían servirle a una persona que pretende aplicar a esta beca. En varias ocasiones a mí me han preguntado, oye, ¿cómo le haces para aplicar a tantas becas o cómo le haces para conseguir lograr estas becas? Y un denominador común ha sido que, bueno, es necesario, sin duda, prepararse con tiempo. ¿Y a qué me refiero con prepararse con tiempo? Por lo regular, cuando uno identifica una beca, es muy probable que esa misma beca, es decir, esa misma convocatoria, se abra año con año. De hecho, por lo regular, las becas se abren por periodos de 5 años o cada 10 años. Debe haber ahí un convenio, a lo mejor entre instituciones o un convenio entre gobiernos de diferentes países para que durante un periodo determinado, por decir algo, un sexenio tal vez, haya un programa educativo de intercambio de estudiantes o de maestros. Entonces, en este sentido, si alguno de ustedes identificó alguna beca que le interese, vamos a decir, a Estados Unidos, por ejemplo, no importa que los tiempos ya hayan pasado, no importa que a lo mejor te diste cuenta ya muy tarde, ya cuando se cerró la recepción de documentos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el siguiente año se vuelva a abrir y no solo eso, sino que se vuelva a abrir en las mismas fechas. ¿Qué tendrá que hacer entonces la persona interesada? Leer la convocatoria con cuidado. Yo personalmente sugeriría que las leyeran un año antes. Es decir, si ahorita descubrí una convocatoria que me interesaba mucho, pero ya se cerró, no importa, puedo leerla y eso a mí me va a permitir ir viendo qué cosas voy a necesitar para poder aplicar a esta beca, porque también les quiero compartir que lo más probable es que no haya tantas variaciones entre año y año. A veces hay pequeños detalles que cambian, pero por lo regular va a ser exactamente la misma convocatoria. Entonces, ¿qué tipo de cosas me pueden pedir? Bueno, a lo mejor un requisito para aplicar alguna beca puede ser que tengas un pasaporte vigente. Y bueno, si yo desde ahorita estoy revisando que dentro de 10 meses voy a necesitar mi pasaporte, pues tengo tiempo suficiente para gestionar o realizar el proceso burocrático para obtenerlo. De igual manera, una discriminante suele ser el nivel de inglés. Por lo regular, habrá a lo mejor maestros o estudiantes que estén escuchando ahora que tengan el conocimiento del idioma inglés. Sin embargo, esto no es suficiente para la mayoría de las becas. Se necesita además un documento que avale que tú en efecto cuentas con cierto dominio del inglés. Y nuevamente, si tú te esperas hasta que ya esté abierta la convocatoria y en ese momento quieres obtener un certificado que te avale tu nivel de inglés, lo más probable es que no lo consigas porque esto requiere tiempo. O a lo mejor sí lo puedes conseguir, pero pues va a ser sobre las marchas forzadas. Entonces, lo que yo les recomiendo en primera instancia es que revisen estas convocatorias con tiempo, eh, pongan mucha atención también a los tiempos. Me ha pasado en ocasiones incluso que tengo amigos que me piden, oye, cuando veas una convocatoria de tal cosa, mándamela. Y bueno, cuando sale yo se las comparto, pero a veces las personas pues no revisan a tiempo, como que dicen, bueno, luego lo reviso. Y me pasó recientemente un compañero que me dijo, no, pues me interesa irme a Japón. Y justamente le dije, oye, hay una convocatoria que sale cada año a Japón, mira, te la mando. Cuando salió se la mandé y pasó el tiempo, como 2, 3 semanas después, me dice, oye, ¿me puedes volver a mandar el link? Y pues se lo mandé, pero la convocatoria ya había cerrado, o sea, ¿qué significa? Que probablemente pues no se preparó con tiempo, no se tomó el espacio para revisar convocatorias previas, más o menos tener un cálculo
de las fechas, de qué tipo de documentos te van a pedir. Entonces, primer consejo es prepararse con tiempo. Segundo consejo que les quiero comentar, para antes de solicitar una beca, algo que es que ayuda mucho a que esto se materialice es tener tus documentos a la mano. Yo personalmente recomendaría tener a lo mejor una carpeta, ya sea digital o en tu propia computadora, con tus documentos digitalizados. Es decir, tu CURP, tu acta de nacimiento, tu título, tu certificado de estudios, tu cédula profesional, tu currículum y todos los documentos personales. Pueden llegar a pedir una beca, tu comprobante de nivel de inglés, incluso. Todos los documentos que se pueden llegar a pedir en una beca, si ya los tienes tú en una carpeta organizados, a la mano, cuando salga la convocatoria de esos 10 documentos que a lo mejor te van a pedir, 8 ya los tienes en una carpeta y a lo mejor ya nada más te vas a centrar en 2, que pueden ser una carta de exposición de motivos, o también es muy común que en las convocatorias te piden llenar un formato en específico. Te entregan un formato de solicitud de beca y bueno, ahí tendrás que redactar a lo mejor también tus motivos, tus habilidades, a lo mejor una reseña, una semblanza, etcétera. Pero bueno, ya serán menos documentos en los cuales tú tendrás que trabajar porque ya previamente ya hiciste como que de manera ordenada un expediente que te puede servir. Y ahora no solo esto, les quiero compartir también que a varias de las becas a las que he aplicado, he tenido que aplicar en más de alguna ocasión. ¿Por qué? Porque no siempre las obtengo. Entonces, pasa mucho también que si yo aplico este año a una beca y no me la dan, a lo mejor para el siguiente año vuelvo a intentar y ya tengo todos los documentos. A lo mejor ya nada más le voy a cambiar la fecha o le puedo actualizar algo sobre el currículum o sobre la semblanza, pero ya será mucho más fácil participar en esta segunda o hasta tercera ocasión, ¿por qué no decirlo? Entonces, el segundo consejo que les quiero dar, pues va en este sentido, tener los documentos a la mano. Es muy práctico, incluso para otros trámites profesionales, personales y académicos. Entonces, es un consejo que no está de más. Vamos al tercer punto o al tercer tip antes de aplicar a una beca. Este consejo sería ahorra. Por lo regular, todas las becas van a incluir un margen económico para que uno pues pueda subsistir en el país destino. Es decir, lo más probable es que te proporcionen un lugar para que te quedes, que te proporcionen dinero para tu boleto de avión, que te proporcionen dinero para comer. Lo más probable también es que te trasladen desde el aeropuerto hacia el lugar en donde vayas, la sede, la universidad, los departamentos, etcétera. Por lo regular, en la mayoría de las becas vas a tener muchas facilidades económicas. Sin embargo, es cierto también que vas a tener gastos. Entonces, en este sentido, hay que ahorrar porque habrá ciertas vueltas burocráticas que tendrás que ir a desarrollar, no sé, vamos a decir, a la Ciudad de México para tramitar tu visa, por poner un ejemplo. Ese tipo de vueltas, ese tipo de gestiones, por así decirlo, esas sí no vienen o no suelen estar incluidas dentro de los gastos de una beca. Lo mismo, el concepto de pago de visa suele no estar incluido. Entonces, habrá ciertos trámites burocráticos que sí tendrás que cubrir con tu propio dinero. Además de que lo cierto es que ya estando en otro país, pues uno siempre quiere traerse algún recuerdito o experimentar ahí alguna comida o entrar a algún lugar que a uno le puede llamar la atención. Entonces, en este sentido, es mejor sí tener un poco, un colchón de dinero para cuando uno desea aplicar a este tipo de becas. Hace unos días incluso una persona me preguntaba sobre el monto o los montos que se suelen asignar a este tipo de becas. La realidad es que si tú eres bueno administrando el dinero, es muy probable que pues te alcance de manera justa para subsistir en el país destino. Sin embargo, como comento, al menos yo personalmente no soy muy bueno organizándome, entonces de repente sí, voy a ver, vamos a probar esta comida, o vamos a entrar acá, vamos al cine, vamos a esto. Entonces,
pues sí, uno suele ahí desacompletarse, entonces es bueno llevar un colchón de dinero. Entonces, tercer consejo, tercer tip es ahorra. Vamos entonces con el cuarto tip, que tiene que ver con gestiona, y les pongo aquí entre paréntesis si es necesario. La idea de gestionar es muy amplia, pero la podríamos resumir también, tal vez, en hacer que las cosas sucedan. En este sentido, eh, lamentablemente, en diversas ocasiones, al estar yo incluso ya como acreedor o como beneficiario de alguna beca, pues ha habido obstáculos que sortear de diferentes personas, de diferentes instancias, que lejos de ayudar o coadyuvar a que la beca se desarrolle, a veces pareciera que son más bien como obstáculos. Entonces, en ese sentido, les quiero compartir a las personas que están escuchando que puede ocurrir que cuando ya tengan la beca aprobada, cuando ya hayan salido en el listado de beneficiarios, aún así tengan que realizar diversas gestiones. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor si es la persona estudiante, a mí me pasó, pues tuve que hablar con mis maestros, tuve que hablar con el encargado de la carrera, con el director de la escuela y explicar la situación para que ellos estuvieran enterados de que yo me iba a ausentar de la escuela por la actividad, por la beca a la cual yo era beneficiario. Entonces, fue necesario ahí realizar un proceso de gestión. Los maestros en su momento realizaron adaptaciones a sus planeaciones, realizaron ahí algunos o me encargaron algunos trabajos extra para de algún modo compensar el tiempo que yo no iba a estar en las clases. Pero de igual manera, ya estando en el servicio como docente de educación básica, pues me tocó a su vez gestionar un permiso con mi director y con mi supervisor escolar, nuevamente explicando la situación y mostrándoles pues el beneficio, no solo personal, sino también para los alumnos, en este caso yo como docente, que traería pues este tipo de becas, que fue la más reciente que tuve en cuanto a didáctica del inglés. Entonces, en este sentido, la síntesis de este punto es que hay que gestionar y hay que hacer que las cosas sucedan. ¿A quiénes se puede uno acercar normalmente? Bueno, como estudiante, uno se puede acercar en primera instancia tal vez a su comité estudiantil. Si no hay un comité estudiantil, debe haber un área de servicios escolares, debe haber un encargado de la carrera que estés estudiando y eventualmente pues podrás incluso llegar al director de la institución. La idea es que se logre que no se pierda esa beca, porque sí ha habido casos o sí he conocido casos de personas que lamentablemente por X o Y situación no han logrado como conectar a esos diversos actores educativos y simplemente tienen que rechazar la beca, lo cual pues sí es lamentable. Y ya como docentes en servicio, pues recordemos que tenemos sindicatos que nos pueden apoyar, pero también tenemos figuras de autoridad como nuestro director, nuestro supervisor, e incluso debe haber un área, dependiendo del nivel educativo en el que uno esté laborando. Entonces, en este sentido, pues sí será necesario a lo mejor realizar oficios en donde uno dé por enterado la situación, realizar solicitudes, tramitar un permiso, básicamente ir a dar vueltas, como se dice coloquialmente. Entonces, esto es parte también de lograr que una beca así pues se materialice. Bueno, entonces finalmente vamos al quinto punto o al quinto tip relacionado con el proceso de aplicación hacia una beca y este es muy práctico y tiene que ver con atrévete. Es decir, inténtalo, solicítalo, envía tu solicitud, manda tus documentos. En muchas ocasiones me he topado con compañeros que pues están interesados en participar en este tipo de becas. Sin embargo, siempre está ahí como que la espinita de, ¿y si no me la dan? ¿O si me irán a aceptar? ¿O a lo mejor va a estar mal el documento que redacto? Pues claro, puede ser, o sea, puede pasar que aplico y no me dan la beca, pero es normal, no pasa nada. Dijeran por ahí, el no ya lo tienes. Entonces, es necesario atreverse, aplicar, si es incluso necesario aplicar más de una vez, ¿por qué no? Para que esto se pueda lograr. Personalmente, como les comentaba, pues yo he aplicado a varias becas y no siempre
he sido beneficiario de ellas, pero bueno, son experiencias que uno va adquiriendo y que pues te van ayudando a que en un futuro sí se materialicen. Entre más veces participes, pues más probabilidades tienes de lograr ese beneficio. Entonces, esta es la primera parte. Antes de aplicar a la beca, pues yo debo de saber todos estos puntos o les quiero compartir estos tips que les ayudarán aún antes de estar en esa beca. Vamos entonces a un segundo momento que tiene que ver ya durante la beca, durante el desarrollo de un programa de capacitación o de un intercambio o de un algo que implique moverse a otro país. Eh, También hay algunos tips, pero bueno, vamos a iniciar con el primero. Tiene que ver con aprende. Creo que es la parte fundamental o el tip fundamental en este punto. Y es que el objetivo último de la beca, pues es que tú vayas a aprender a través tal vez de un curso, a través de estudiar un diplomado, a través de un intercambio, a través del estudio de una maestría o de un doctorado, etcétera. Pero siempre ten en cuenta que el punto fundamental de este tipo de apoyos es que uno aprenda, que uno se desarrolle profesionalmente. Pero bueno, viene otra parte también muy importante y que es el tip número 2. Diviértete. También no solo se trata de ir a estudiar y matarse estudiando y repasando, también estos son momentos para divertirse. Especialmente en la última experiencia en la que tuve, coincidí con varios maestros, ya maestros ahora, que al igual que yo habían estado ya en varias ocasiones en diferentes países. Algunos ya habían estado en Estados Unidos, algunos en España, algunos en Inglaterra, en Francia, etcétera. Y la gran mayoría de ese grupo tenía ya experiencias académicas de este estilo fuera del país y casi todos coincidíamos en diversas anécdotas, todos teníamos como anécdotas que contar de cuando estábamos en Canadá o alguno estuvo en Francia o alguno estuvo en Estados Unidos y todo eso, pues al final de cuentas es divertido en el sentido de que uno se pasa bien, se pasa un buen momento charlando con los colegas, pero también conociendo los lugares. Y justamente, creo que ahí va el hilo conductor, tiene que ver con el tercer tip que les estoy planteando. Conoce los lugares. Ya estando en esos lugares, las posibilidades pues son muchas. Sin duda será un lugar desconocido, en donde habrá un montón de experiencias que uno pueda acceder. Entonces, sí será importante tal vez que uno dosifique y seleccione aquellas experiencias que a uno le interesan más. Por ejemplo, yo estuve en la ciudad de Toronto en una primera ocasión y Toronto es una ciudad muy grande con muchos atractivos. Entonces, uno no acaba de ver tantas cosas. Entonces, en su momento, pues sí fue necesario decir como, a ver, yo quiero ponerle énfasis en estas 5 o 6 cosas que a mí me llaman mucho la atención. En aquella ocasión, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a las cataratas del Niágara, que era algo que me llamaba mucho la atención. No todos mis compañeros fueron porque ellos a su vez pues tenían otras prioridades. Entonces, parte de eso, una vez que ya tenemos seguro que vamos a ir y que ya estamos ahí en la beca, sí hay que como que delimitar y decir, me interesa llegar a estos lugares o conocer estos lugares o tener estas experiencias. Vamos entonces con un cuarto tip y tiene que ver con conoce personas. Y esto también es bien interesante. Cuando uno va a este tipo de becas, siempre, casi siempre va en grupo. Es decir, por lo regular te van a proporcionar tu boleto de avión y en ese avión, en ese vuelo, van a ir más personas de esa beca contigo. Lo más probable es que no te vayas solito. Entonces, vas a ir con esas personas y vas a convivir en ese programa académico con esas personas. Conócelas, comparte. Especialmente yo compartía con mis compañeros en la Universidad de Carolina del Sur, que son espacios que de algún modo son irrepetibles en el sentido de que, por ejemplo, llegaron momentos en el desarrollo de la beca en los cuales estábamos escuchando opiniones de maestros de inglés de diferentes partes del país.
Es decir, son situaciones académicas que casi no se repiten. Es decir, un momento de reflexión sobre algún fenómeno educativo en donde pueda yo tener la visión, a lo mejor, de un maestro de la Ciudad de México y comparar, contrastar cómo este mismo fenómeno puede distar mucho de la interpretación que le da un maestro al norte, vamos a suponer en Baja California, por decir algo, y cómo a su vez a lo mejor un maestro en Yucatán va a tener una idea totalmente distinta sobre este mismo fenómeno. Entonces, ese tipo de espacios académicos tan diversos, tan variados, a pesar de ser del mismo país todos, pues te nutre mucho. Además de que, bueno, puede ser el punto de partida para desarrollar amistades y a lo mejor, ¿por qué no? El día de mañana que uno pueda viajar a otra parte del país, no, pues llegar con alguno de ellos y saludarlos y reforzar esa amistad. Pero ahora, este punto no solo quiero llevarlo a la parte de conocer a las personas con las cuales vas a la beca, sino que también en la mayoría de las experiencias que tengas, va a haber la oportunidad de conocer a personas locales, que también eso es muy, muy enriquecedor. Habrá personas que ya viven en el lugar al que uno va y que en muchas ocasiones pues te van a ayudar a contextualizarte o a conocer ciertas prácticas del lugar, conocer la historia, conocer a lo mejor las tradiciones o conocer a lo mejor lugares que no son tan turísticos, pero sí que te pueden ser atractivos. Y de igual manera ayudarán siempre a forjar amistades. Yo actualmente pues todavía tengo contacto con un amigo francés y con un amigo polaco que estaban viviendo en Irlanda cuando yo estuve allá. Entonces este tipo de amistades pues trascienden, te ayudan a ti a conocer sobre otras culturas y es lindo, es bien lindo poder saludarlos de repente. Entonces el cuarto tip va en este sentido: conoce personas tanto locales del lugar al cual vas, como personas con las cuales tú vas a la beca. Y finalmente, a lo mejor un tip que rompe un poquito con los anteriores, pero que sí creo que es bien importante, tiene que ver con medir los gastos. Va un poco relacionado con el tip previo, pero es que muchas veces cuando uno está fuera del país, principalmente en países como Estados Unidos o en general Europa, pues la conversión de la moneda puede ser un poquito complicada de llevar y en ese sentido uno puede terminar gastando de más. Dice por ahí una frase, el que convierte no se divierte y es muy popular a veces entre las personas que aplicamos a las becas, pero sí, sí es importante tener en cuenta los gastos. ¿Por qué? Porque seguramente cuando uno va a este tipo de experiencias, querrá traerle algún recuerdo, algún familiar, algún conocido, algún amigo, y sí es un poco complicado al final estar escatimando, así como, bueno, a esta persona no le llevo, este ni me cae tan bien, no le voy a llevar nada. Entonces, en la medida en que uno pueda ir midiendo sus gastos, pues podrá también tener una mejor o peor experiencia en ese lugar. A mí me pasó la primera vez que salí de intercambio, como que sí no medí muy bien mis gastos y al final que quería yo traerme recuerdos, que quería todavía ir a ciertos lugares, pues ya no me estaba alcanzando muy bien y tuve que escatimar algunas cosas de comida, pero bueno, al final pues se logró. Pero bueno, si yo me hubiera organizado de mejor manera, hubiera tenido una experiencia un poco más agradable al finalizar esa primera beca de capacitación. Entonces, último tip para ese durante la beca es mide tus gastos. Bueno, vamos a pasar entonces, ya casi para ir cerrando, a la parte del después. Es decir, después de que ya fui yo a la beca, después de que ya tuve una experiencia académica, conocí personas, me desarrollé profesionalmente, a lo mejor incluso establecí vínculos académicos, que también puede ser importante para futuros proyectos. ¿Ahora qué sigue? Bueno, yo les quise plantear 3 tips. El primero de ellos tiene que ver con la idea de seguir buscando oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? No solo oportunidades de que apliquen a otras becas, que claro que se les recomiendo, sino que
busquen oportunidades de crecimiento con las personas con las que uno interactúa en dichas becas. Es decir, a lo mejor puede ser que el día de mañana esa persona con la que yo interactué en Estados Unidos tenga algún proyecto académico, vamos a decir, quiere escribir un artículo de investigación y a lo mejor me va a invitar porque sabe que yo también me gusta el tema sobre el cual va a redactar. Entonces ahí se puede abrir una nueva oportunidad. De igual manera, ¿por qué no? A lo mejor puedes pedir el correo electrónico de alguno de tus maestros en ese país al que fuiste y de vez en cuando estar en contacto con él. A lo mejor puede desarrollarse alguna actividad. Yo les quiero compartir que cuando estuve en Irlanda tuve una asesora de tesis, la doctora Sarah O'Brien, en la Universidad de Limerick y aún tengo contacto con ella, tanto así que el año pasado tuve la oportunidad de dar una pequeña plática a sus estudiantes de licenciatura, en donde yo les compartía a grandes rasgos en qué consistía o en qué había consistido mi trabajo de tesis en aquel entonces. Y en este mes, si no me equivoco, no, en el próximo mes, en el mes que viene, tendré nuevamente una participación con ella. Me volvió a contactar, le gustó mi participación y ahora desea que comparta también con sus estudiantes de licenciatura un poco sobre el sistema educativo mexicano. Entonces, es esta idea que muchas veces estas becas no solo nos van a brindar conocimiento por sí mismos, sino que también pueden ser el punto de partida para ir desarrollando otras habilidades y por ende abriendo otras oportunidades con otras personas, tanto en el país como fuera de. Habrá incluso personas que, ¿por qué no decirlo?, logren a lo mejor obtener un empleo en otro país. Sería fabuloso también. Entonces, primer tip para ese después es sigue buscando oportunidades. Segundo tip, y creo que este también es muy valioso, tiene que ver con la idea de compartir con los demás. Al final, este tipo de programas y este tipo de conocimientos que se desarrollan en estos programas, pues son para eso, están pensados para compartir. Yo siempre estoy dispuesto a compartir experiencias con las personas que se me acercan y me preguntan, oye, ¿cómo aplicar una beca? Pero así como yo lo hago, estoy seguro que todas las personas que han participado tendrán siempre las facilidades para compartir con los demás dudas o situaciones que le puedan ayudar pues, al prójimo para poder aplicar a estas becas. Entonces, sí es bien importante que si una persona está aquí escuchándome y tiene las ganas de participar en una beca, como había dicho antes, se atreva y yo estoy haciendo lo propio, les estoy compartiendo que se atreva. En alguna ocasión me tocó platicar con alguna persona encargada de una área de la Secretaría de Educación Pública que justamente llevaba varias becas dirigidas a estudiantes y también a maestros, y ella nos comentaba que era muy triste que varias becas terminaban como desechándose o terminaban cerrándose porque simplemente no había aplicantes o no había la cantidad de aplicantes que se esperaban. Es decir, si este año se esperaban 100 solicitudes y nada más llegan 15, bueno, a lo mejor a esos 15 les va a ir muy bien porque a los 15 les va a tocar beca, pero para el siguiente año a lo mejor ya no se abre la convocatoria o si eran 15 lugares, a lo mejor ya nada más van a mandar a 5 porque ven que el interés pues no es tanto. Lo mismo pasó en esta reciente beca en la que estuve, Verano de Inglés para Maestros. Nos comentaban los encargados que anteriormente si eran grupos muy numerosos, incluso en la Universidad de Carolina del Sur nos comentaron lo mismo, que en años previos habían recibido grupos numerosos de maestros. Sin embargo, nos comentaban aquí en México que debido a que no había tantos aspirantes, pues el programa estaba siendo como recortado. Le recortaban presupuesto y le recortaban beneficiarios porque no había el interés que se pretendía. Entonces, parte de las labores o de las responsabilidades de un becario, ya una vez que fue a este tipo de programas, pues es justamente esto, compartir con los demás para que más personas se interesen en participar y obviamente para que haya más oportunidades como estas.
Y bueno, finalmente en esta parte del después y fundamental y esencial de este tipo de becas, pues es necesario aplicar lo aprendido. Yo personalmente he tenido estas experiencias que giran en torno a elementos de didáctica, de pedagogía, de metodología, de la enseñanza de diferentes asignaturas. Y bueno, bien o mal, trato de aplicar estos conocimientos con mis alumnos, que de algún modo ese es el objetivo final de estas becas, que uno aprenda, pero que ese aprendizaje se traduzca también en un aprendizaje para nuestros estudiantes, en el caso de los maestros de educación básica o de los estudiantes que próximamente estarán frente a grupo. Recuerden también que esta parte pues, se puede aplicar no solo con los estudiantes, sino que también uno puede compartir con colegas, puede diseñar ahí a lo mejor cursos, puede establecer a lo mejor charlas como estas que tienen que ver con aplicación de lo aprendido, sí, en el sentido de que uno va desarrollando y va compartiendo con los demás, pues lo que se aprendió en dicha beca. Entonces, a grandes rasgos, pues esto tiene que ver con el después de la beca, el compromiso de compartir, de seguir creando oportunidades y de aplicar lo aprendido con los estudiantes o en nuestra labor profesional. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.